Y ya que estamos hablando de música, pues nuestra pequeña serenata del nocturno. Sí, estoy buscando la lista de pistas de lo que vamos a ver el día de hoy rápidamente, porque nos quedan pocos minutos de la primera parte, pero vamos a ver la pequeña serenata del nocturno hoy dedicada a uno de los discos que no solo me resultó más impresionante de la vida, sino que además fue el primero que pude comentar en internet. Lo que pasó fue lo siguiente: yo allá por 1991 fuimos a dar unas charlas, unos escritores, a dar unas charlas en Estados Unidos, a una universidad de Nuevo México, si mal no recuerdo, y nos compramos unos módems de 14.400 baudios que se conectaban por teléfono, que eran más lentos que el caballo del malo. Y un amigo y yo los compramos, y lo que hacíamos era nos llamábamos por módem y nos intercambiábamos lo que estábamos escribiendo en ese momento, nuestras novelas y nuestros cuentos, y así guardábamos en nuestra absolutamente primitiva nube, que era la computadora en casa de mi amigo que vive a 8 calles exactamente. Ahí guardábamos nuestros gloriosos trabajos literarios por si se quemaba nuestra casa. Era la única justificación que teníamos para haber gastado en unos modems. Luego me enteré que existían unas cosas llamadas los tableros electrónicos o tablones electrónicos, los BBS, Bulletin Board Service se llamaban, y eran lugares donde alguien puso una línea telefónica dedicada con un modem y tenía algunos servicios. Compartías algunos archivos que te tardabas días enteros en compartir, en subir y en bajar. Y había un servicio que era intercambio de mensajes. Entonces tú bajabas unos paquetes llamados Quick, QWK. Tú bajabas el paquete Quick y eran mensajes de la gente. Era así como un foro de internet. O como la parte de comentarios de Facebook, pero en plan primitivo, en 16 bits. 16 bits, no lo sé. Igual estoy metiendo la pata. O a 8. Y tú leías los mensajes, los respondías y los metías en otro paquete. Tus respuestas iban en otro paquete Quick que subías al BBS. Y 2 o 3 cositas así tenían. Era nada. Pero era una forma de los primeros desbrozamientos de la jungla para hacer el ciberespacio y la supercarretera de la información. Entonces ahí estuve yo y me metí a varios BBS, entre ellos uno que se llamó Spin, que con los años se convirtió en una empresa muy importante de prestación de servicios. Fue la primera que nos dio un correo electrónico, fue la primera que nos permitió hacer nuestros primeros páginas personales en HTML. Yo aprendí a hacer cosas en HTML 1, 2 y 3, todavía estudié. Y allí hicimos una comunidad de amigos que existe hasta el día de hoy, la comunidad de Spin. Y ahí fue el primer disco que comentamos amplísimamente, porque nos había impresionado absolutamente a todos, y es este disco que se llama, The Future, el futuro de Leonard Cohen. Permítanme un segundo. El futuro es un disco que salió en 1992, efectivamente, cuando estábamos nosotros empezando con nuestra comunidad en BBS, y resultaba absolutamente impresionante. Yo seguía a Leonard Cohen desde que cuando era muy, muy joven, y me gustaba la novia de un amigo mío, y la novia tenía en su casa el primer disco de Leonard Cohen. Yo recuerdo Like a Bird on a Wire, que fue probablemente la canción con la que él se dio a conocer, y recuerdo escuchar eso y decir, mi vida ya no va a ser igual, y no fue igual en realidad, ¿no? Seguí siempre la historia, la vida de Leonard Cohen, y seguí sus discos. De hecho, el disco anterior de él, donde está en la portada famosa comiéndose un plátano, era ¿cómo se llamaba ese? I'm Your Man. Era el disco anterior.
Pero este fue absolutamente demoledor. Una cosa que me llama mucho la atención de lo que cuenta Leonard Cohen sobre cómo escribió las canciones de este disco es que a él le costaba mucho trabajo escribir canciones. Decía que había canciones aquí como The Future, que él había escrito durante 10 años y que había llegado a escribir hasta 60 versos que luego el día siguiente destruía porque no le gustaban. Y vamos, que él era de los que sufrían escribiendo canciones. Yo no sé cómo te puedes dedicar a algo que te hace sufrir tanto. Entiendo, evidentemente, que es porque te genera enormes satisfacciones en un momento dado después de que te hizo pasarlo muy mal. Pero en fin, entonces quiero comentar la lista. The Future es la clásica canción, y no tiene mucho de clásico en realidad, pero donde se teme al futuro más de lo que se le ve con esperanza y se anotan alguna serie de los problemas del mundo que en ese momento estaban ocurriendo. Entonces él pedía, por ejemplo, empieza la canción diciendo: dame de vuelta al muro de Berlín. Pero si el muro de Berlín fue el símbolo de la ignominia, cayó en 1989 con todo lo que ello comportó, el fin del bloque comunista, etc. Y empieza la canción diciendo: Give me back the Berlin Wall, give me no me acuerdo qué, and St. Paul. Sí, he visto el futuro y es asesinato. Entonces es toda la visión absolutamente pesimista de Leonard Cohen respecto del futuro, pero al mismo tiempo es una enorme canción y es probablemente una de las grandes paradojas que nos ocurre. Para ubicar la siguiente canción, que es Esperando el Milagro, la gente se pasa la vida esperando milagros. Muchas personas religiosas sí no se pasan la vida esperando milagros, lo voy a explicar ahora. Leonard Cohen es un hombre que vivió toda su vida esperando un milagro. Él es de origen judío, él estudió en escuelas judías, mantuvo la creencia judía durante mucho tiempo y luego hizo experimentos buscando la trascendencia espiritual. Yo creo que la trascendencia espiritual está en el arte y en la felicidad de las personas a tu alrededor. Creo que la trascendencia existe en ese sentido. Pero Leonard Cohen buscó por todos lados, anduvo metido con la cienciología. En Famous Blue Raincoat incluso habla de ser aclarado, que es lo que te prometía hacerte la embustera iglesia de la cienciología, to be cleared. Y luego se fue al budismo. De hecho, estuvo durante mucho tiempo trabajando como cocinero en un templo budista, y cuando salió de allí se dio cuenta que el administrador de su fortuna, porque tenía una fortuna como músico, se la había soplado, se la había robado, y tuvo que volver a escribir y escribir canciones y hacer tours para recuperarse, porque además debía dinero. Entonces fue un hombre que siempre estuvo esperando su milagro. Hay una canción que nunca entendí, pero no me interesa entenderla, que es Closing Time, que es la canción del fin de fiesta. Ha pasado todo, estamos borrachos, estamos en la última canción de la banda, el sitio ya está pidiendo que nos vayamos y es hora de cerrar. Pero además de ser eso, es una gran metáfora de nuestra hora de cerrar. No de cerrar nosotros solo como personas, sino de cerrar capítulos en nuestra vida. Yo la oí siempre con esa visión, con esa idea de que estaba hablando del cierre de las muchas vidas, y sobre todo ahora que podemos vivir tanto tiempo, que no nos morimos a los 24 años de enfermedades prevenibles. Los seres humanos vivimos varias vidas y vidas muy, muy distintas, ¿no? El para siempre ya queda muy cortito. Y dos canciones más de todas las que hay allí que me gustaron. Una es Democracia, que es su reflexión acerca de lo que la democracia iba a significar. Es decir, al caer los países del bloque comunista, se soñaba, se esperaba que se iban a convertir en hermosos países democráticos, con una democracia funcional, multipartidista, alternancia en el poder, libre juego de las ideas,
Ajá. Y Leonard Cohen decía con mucha inteligencia que pues eso era un poco pasarse de bien intencionado, y donde él decía que a donde tenía que llegar la democracia primero era a los Estados Unidos. Y quizás en aquel entonces no tenía tanto significado como tiene ahora, cuando, y lo leía yo en el New York Times hoy, una observación bastante inteligente, los países autocráticos como Rusia y China están viendo a Estados Unidos como un país enormemente débil, porque tienen a un expresidente que está cuestionando la democracia, tienen a un partido republicano que está tratando de hackear la democracia, y tienen cada vez a más ciudadanos que no creen en la democracia. Y recuerden ustedes que la democracia es lo peor del mundo, excepto todo lo demás. Y si Estados Unidos en Estados Unidos se logra que se cancele la democracia con todos sus defectos, lo que nos espera a todos es bastante horrible. O sea que yo espero que usted sepa y pueda aguantar vivir bajo una dictadura. The Future, el disco del gran regreso de Leonard Cohen en 1992, y que para muchos fue el descubrimiento de Leonard Cohen. Cada disco hizo que lo descubriera un grupo distinto de personas. El único disco aterrador que tiene es otro en el que metió la mano Phil Spector, el mismo hombre que destruyó Let It Be, y el Death of a Ladies Man se llama el disco de Leonard Cohen, que produjo Phil Spector, y que es un absoluto horror porque con el estilo de Leonard Cohen no va para nada el estilo de producción del señor Phil Spector, que por cierto está en la cárcel por asesinato, un tipo totalmente chiflado, cuya producción servía para lo que él hizo en un principio, pero no era el tipo de producción que pudiera enchufársele, imponérsele a los Beatles o a Leonard Cohen, o al menos esa es mi modesta opinión. Si la suya está en contrario, puede verlo de dos formas: o está usted totalmente equivocado, o lo estoy yo.